preparamos una segunda nota de interés. Un querido amigo, el ingeniero Ernesto Bodenheimer, está ahí del otro lado. Ernesto, buenos días. Fernando te saluda. Buenos días, amigos. Gracias por invitarme y bueno, estaba gozando la nota anterior, realmente. Siempre es un gusto charlar contigo, sabemos también de tu amor por la docencia de estos temas y lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, vimos una cantidad de casos particularmente con este tema de los incendios en las parrillas y sabemos de tu experiencia en el análisis de estos casos, así que la idea es tratar de entender por qué tan frecuentemente hay incendios que se generan en las parrillas, fundamentalmente en los restaurantes. Bueno, yo quiero recordar una historia que fue muy triste, que creo que más de uno habrá sido la base del análisis de estos problemas, que fue un supermercado con un patio de comidas en Paraguay que costó lamentablemente 327 personas muertas, ¿correcto? Creo que es un caso emblemático, fue en el 2004, y realmente si uno se pone a ver este tipo de restaurantes, digamos, de patios de comida, el problema es recurrente. El problema son las parrillas, las freidoras. Ustedes fíjense, si ustedes miran las estadísticas de la NFPA, va a ver que los restaurantes, el 70% debe venir de las parrillas, de la grasa, de los sistemas de evacuación. Yo creo que un poco, digamos, hay mucha improvisación y falta de mantenimiento. En este tipo de establecimientos, la base es el buen diseño del sistema de evacuación de humos y grasas y sustancias y digamos, un sistema de mantenimiento y limpieza total, lo cual realmente no hace. Si ustedes miran, y le digo como material didáctico, agarren un buscador y miren la historia de Bolaños, se van a dar cuenta la cantidad de errores que tuvo ese supermercado, sistema de evacuación, y que produjo esas muertes a raíz de un simple incendio en un patio de comidas. Haces bien en resaltar este tema, ¿no? Que toda la noticia periodística es: se incendió una parrilla, fue sofocado, pero no se toma en cuenta el desastre que puede provocar, como ocurrió en Paraguay, un simple incendio de una parrilla, de una chimenea. Sí, yo creo que acá volvemos un poco a la historia de siempre. Por ejemplo, en la capital ya hay más normativa de la municipalidad. Yo creo que el tema de habilitar una parrilla, la gente pone una parrilla y pone una campana, un sistema de evacuación, y no es así. Realmente, si uno ve la complejidad que tiene su sistema, hay especialistas en evacuación, hay especialistas en restaurantes. Ustedes vayan a cualquier digamos, de esos locales, que hay enormes cadenas internacionales, y vean ustedes lo que es una cocina, parece un laboratorio medicinal, ¿correcto? Entonces evidentemente los recaudos no se toman, y aparte, bueno, digamos, del aspecto humano que puede ocurrir, si ustedes miran, el 60-70% es el problema en las cocinas, en los sistemas donde tiene papas fritas, donde tiene freidoras, en la mayoría de los casos. Eso es lo que ocurre. Ernesto, yo recuerdo 4 o 5 años atrás, uno de los restaurantes más coquetos, llamémosle, de Puerto Madero, tuvo un siniestro, costó $1 millón a partir de esto, ¿no? De la famosa... Lo ha atendido ese siniestro. Sí, bueno, a partir de la acumulación de grasa en los conductos de tiraje de humo que no se limpian. Sí, no, aparte de no se limpia, están mal diseñados, porque el problema es de no limpiarlo, tiene que tener un diseño que permita la limpieza, porque no es limpiar solamente la campana, es limpiar todo el conducto y tiene que tener una aireación adecuada. Yo creo que ustedes como productores y asesores, cuando les toca esos riesgos, lo mínimo, digamos, le preguntan a ustedes al dueño: ¿tenés habilitación? ¿Cómo hiciste los planos? ¿Qué diseño tenés? Porque la realidad es, cuando ocurre el siniestro, dice: y yo tengo seguro, ¿correcto? El seguro, una vez que se tomó, existe. Pero yo creo que lo que ocurre, aparte de la póliza, hay cosas que es muy difícil cubrir. La mayoría de esos locales no tiene, por ejemplo, pérdida de beneficio. Y más de uno termina en una quiebra, ¿correcto? Sí. Entonces yo creo que el asesor de seguros tiene un trabajo muy intenso, explicarle al asegurado todo lo que tiene que ver antes.
y qué asegurar, ¿correcto? Sí, en el caso de pérdida de beneficios creo que también se presenta que casi todos esos locales tienen una cobertura de integral de comercio y por lo general pérdida de beneficios está asociada a un todo riesgo operativo. Entonces creo que el mercado tendría que hacer un esfuerzo más grande por acercarle al integral de comercio una cobertura de pérdida de beneficios, por lo menos para que no pase como en la cabaña esta que se incendió el 1 de enero, el frigorífico, que 200 empleados terminan en la calle porque la empresa quiebra. Bueno, justamente dijiste lo que yo quería hacer entender. Ahí está la importancia del productor, ver el riesgo, y a su vez también las compañías, de cual yo hago un homenaje que tuvo la semana pasada a Pablo Cabrera y el FIR, es que las compañías tienen que ir a ver esos riesgos, porque digamos, los asegurados lo aprecian. Cuando tiene una parrilla o tiene un establecimiento importante, hay que ver muchas cosas. Yo, por ejemplo, conozco un local que fue hace cosa de 30 años, 25 años, de historias antiguas, soldando un simple cartel de una gaseosa de primera línea, incendió todo. No pudo rehacerse más ese local, ¿correcto? Al final lo terminó pagando la RC de la empresa de gaseosas, que fue la que hizo instalar el cartel. Ustedes se dan cuenta que hay muchos pormenores que no se miran. Y yo lo digo siempre, las cocinas son muy peligrosas. Ustedes miren la historia, lo dice el amigo Daniel Riera, y fíjense en qué época, ¿no? Porque siempre lo digo que entre la época noviembre, diciembre, enero, la temperatura, o sea, aparte de la cocina tenemos el problema eléctrico. Piense cómo ustedes están trabajando con las heladeras y los freezer a baja temperatura. Piense la diferencia de temperatura, 40 grados afuera y adentro tienen que tener 24. Entonces, yo creo que todo esto en esta época es complicado, este tipo de establecimientos. Ernesto, desde tu óptica de liquidador, ¿encontrás indicios de fraude, de siniestro provocado? Como decir, mira, termina la temporada, vamos a modernizar la cocina, metámosle un incendio y que lo pague el seguro. Yo puedo decir que en mi historia, yo a veces lo discuto con los directores de fraude, yo encontré muy pocos de estos. Yo la verdad que de un restaurante no me acuerdo ninguno, porque la mayoría son o cadenas o gente de trabajo que lo cuida. Yo la realidad es que muy pocas veces me tocó un caso, que estoy tratando de recordar, que puedo decir que fue fraude, ¿ok? Ernesto, y no nos queda mucho tiempo, pero yo te voy a llevar, como sabés, a mi tema favorito, que es la responsabilidad civil, porque en muchos de estos casos tal vez la cobertura de daño es adecuada, pero si no tenés la cobertura de responsabilidad civil, te pasa como comentaba el amigo Daniel ahí del restaurante que se incendió y se propagó a la cervecería lindera. Estás cobrando el cheque de la indemnización por daño material y está viniendo el abogado del lindero a sacártelo porque no tenías una cobertura adecuada al respecto. Yo creo que la gente de la RC todavía no tiene conciencia. La conciencia, mire, yo hace un año, y le pido disculpas a todos los oyentes porque me invitó el caso del edificio de las Naciones, ¿correcto? Sí. Que lo atendí hace un año, justo en febrero, y la verdad es que por ética yo cuando atiendo un caso me gusta contarlo después que ocurrió y terminó. Y es correcto. Piensen ustedes que ese edificio tenía un seguro, los daños materiales los liquidamos en 5 o 6 meses, ¿correcto? Recién hace pocos meses se terminó la reposición, se pagó la cláusula de reposición. La RC sigue, y le digo más, ninguna suma de un edificio, cuando hay 5 o 6 muertos, una cosa así, alcanza. Imagínense un restaurante que tiene 100 comensales. O sea, yo creo que la gente, el daño material es mínimo al lado de lo que es el riesgo de responsabilidad civil. Y para mí el tema de la pérdida de beneficio, ¿no? Ernesto, te llevo a otro tema cortito, y tuvimos un nuevo incendio provocado en una torre de enfriamiento, aparentemente porque nuevamente se estaban haciendo trabajos de soldadura. ¿El riesgo está en el trabajo de soldadura o además las torres de enfriamiento tienen en sí mismo un riesgo especial? No, las torres de enfriamiento tienen un riesgo especial por el interno que tiene. Nosotros liquidamos, y mírenlo en el Google, en un edificio IBM de Catalina, un caso de un operario. Yo creo el Suipacha no creo que haya sido una torre de enfriamiento. No estoy seguro, por lo que yo leí y escuché, era un problema humano y no estoy tan seguro de la torre de enfriamiento.
Las torres de enfriamiento son riesgosas. Ustedes piensen que hace 80 años el interno era de madera, hoy es de plástico. Imagínense un señor soldando o un equipo de un ventilador con el problema eléctrico. Las torres de enfriamiento tienen su riesgo, ¿correcto? Tiene su riesgo. Sí, sí. Que es, bueno, más allá del material plástico, ¿por qué? Porque tiene algún componente, solamente es el plástico. Los internos son de plástico y últimamente las carcasas también. Ajá. Entonces el interno es combustible. Piensen hace 100 años que tenía de madera, los internos son de plástico, de PVC, una chispa ahí adentro, bueno, un desastre. Ustedes lean, no sé, yo soy un buscador, tengo mi página y me encanta conocer las historias, porque haciendo las historias de los siniestros voy haciendo una composición del lugar de los riesgos, ¿correcto? Ustedes piensen una torre en Catalinas y un caso soldadura o algún trabajo en un edificio de la torre de IBM, y léanlo y piensen lo que es un infierno la torre, que tienen que salir todos, ¿correcto? Y ahí aparece también lo que dice el amigo Fernando, la RC. Bueno, el consorcio dudo que tenga una RC con una suma tan elevada en un caso de caos. sin duda. Bueno, como siempre aparecen y seguirán apareciendo temas para compartir contigo, querido amigo. Se nos está yendo el programa una vez más, como siempre. A disposición y gracias por invitarme. Ha sido un honor. Lo sabemos, querido. Un fuerte abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Gracias y saludos a todos. Gracias.